Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras. Mi catedrática es a la abogada Yesenia Aguilar Santo. Estoy cursando la asignatura de Derecho de los Tratados. Mi nombre es Edwin José Maradiaga Pérez. El tema del día de hoy le pongo a explicar sobre la extinción de los tratados internacionales. Como bien sabemos, ¿verdad? Honduras es parte de muchos tratados que ha firmado, los cuales unos están vigentes y los cuales otros se han extinguido. Una por vencimiento de plazo y otra porque de repente se han violado inconformidad de las partes, lo que se ha pactado. Como bien sabemos, como introducción de este tema, yo les vengo a decir que en Honduras la extinción de los tratados internacionales puede ocurrir por varias causas, como la finalización del plazo estipulado, el cumplimiento del objeto del tratado, la denuncia por alguna de las partes o la incompatibilidad con normas posteriores de derecho internacional, ¿verdad? Bien sabemos que todos estos tratados también están regulados bajo las normas jurídicas del derecho internacional privado y sobre todo también que no viole lo que son las normas jurídicas de cada país, del Estado contratante. Por ejemplo, en el caso de Honduras tenemos lo que es la Constitución de la República. Cuando Honduras va a fijar un tratado, tiene que saber de que que ellos están pactando las cláusulas, lo que ellos van a hacer, no tengan que violentar las normas jurídicas superiores, como lo que es la Constitución de la República. Así de simple, ¿verdad? Bien sabemos, ¿verdad?, que la ejecución de las causas de extinción se da cuando se cumple el objeto del tratado, es decir, cuando se alcanza o cubre la materia del tratado. No hay razón para que continúe en vigor. Por ejemplo, un tratado sobre el establecimiento de frontera, una vez que se fija en la frontera, el tratado concluye. En referencia al término se da cuando se vence el periodo de tiempo por el cual el tratado se ha celebrado, salvo en caso de que los tratados que contienen la cláusula de tácita reconducción, según esta, si un Estado no manifiesta su voluntad de dar por terminado el tratado, a su vencimiento el tratado se prórroga por un término igual al pactado, por decirlo así. Por ejemplo, hay tratados internacionales de donde Honduras, ¿verdad?, no puso una fecha definitiva, que en tal año, en 5 o 10 años, este tratado deja de estar en vigor. Entonces, cuando es un tratado con una fecha indefinida, no tiene fecha de caducidad, siempre y cuando las partes así lo establezca y así ellos lo mantengan, que se estén beneficiando. Por ejemplo, ¿para qué es beneficioso un tratado? Estos tratados son beneficiosos, por ejemplo, para el libre comercio, para tener beneficio a ambos estados y por decirlo así, se ayudan haciendo cooperaciones internacionales, cooperaciones de información, cooperaciones de seguridad. Hacen cooperaciones, ¿verdad? De que un estado le compra sus productos nacionales para que el otro los pueda vender y los pueda consumir en su otro país. De repente aquel otro país tiene productos que el otro estado no lo tiene y de repente también se los vende para que el otro país lo pueda utilizar o consumir, ¿verdad? En las extinciones de estos tratados, siempre y cuando los estados así lo establezcan y todo lo que ellos hayan establecido en esas normas jurídicas, lo que ellos pactaron, cuáles son lo que ellos necesitan, el tratado va a estar en vigor. Pero si uno de ellos viola lo establecido, el tratado se extingue y entra otro tipo de proceso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando unilateralmente un Estado se declara su voluntad de considerar extinguido un tratado que le concede derechos sin contrapartida de obligaciones, procede para los tratados que se den de origen, no establecieron obligaciones para que el Estado denunciante, ¿verdad? Otra hipótesis es que las obligaciones estipuladas en el tratado ya se cumplieron y solo quedan subsistentes a los derechos del objeto de la renuncia. Violación del tratado por una de las partes cuando una de las partes viola una figura, que es una extinción por incumplimiento de una de las partes. Debe tratarse de la violación a una cláusula principal. La extinción de este caso la invoca la parte afectada y no el Estado que violó el tratado. Pérdida de calidad estatal de una de las partes. Cuando un estado parte desaparece por cualquier causa, los tratados que habían celebrado se extinguen. Entonces, a esto se refiere la frase cuando se dice extinción de los tratados. Que cuando un país tiene un tratado internacional con otro país, hay normas que establecen y figuras que esto pueden hacer, esto no pueden hacer, ¿verdad? A esto habla sobre la extinción. Siempre y cuando ellos respeten los plazos, el tiempo, lo establecido, el tratado va a estar vigente, dependiendo cómo cada estado lo haya celebrado.
Por ejemplo, bien sabemos que para que un tratado se pueda realizar, puede entrar en vigor, sabemos que eso está fundamentado en el derecho internacional privado. Por ejemplo, hay una norma jurídica que regula esto. El artículo 61 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que un tratado se extingue si el objeto o fin del tratado desaparece por razón de una modificación fundamental de las circunstancias que existen al momento de la celebración del tratado, ¿verdad? Para que un tratado se realice también es supervisado bajo las normas internacionales que cada estado es miembro, ¿verdad? Como conclusión, tenemos que los tratados se extinguen por el vencimiento del plazo estipulado a menos que las partes consientan de común acuerdo en prorrogarlo por la llegada común de un acuerdo en la condición resolutoria, por ejemplo, por imposibilidad de su ejecución, por la renuncia de un Estado a los privilegios que le acuerda un pacto. Los tratados son nulos por inhabilidad de los contratantes, por la falta de consentimiento mutuo suficientemente declarado o por la omisión de los requisitos que exige la Constitución del Estado. Cada Estado tiene una Constitución que ellos se rigen y ningún tratado internacional tiene que estar encima de esa Constitución, ¿verdad? A todo esto es lo que nosotros venimos, ¿verdad? A explicarle de qué manera los tratados se pueden extinguir. Como bien sabemos, en el caso hondureño, Honduras ha estado bajo muchos tratados internacionales. Por ejemplo, Honduras rompió relaciones diplomáticas con la República de Taiwán. ¿Qué significa eso? Había un tratado internacional que regulaba eso. ¿Qué es lo que establecía ese tratado? Ese tratado venía a beneficiar a los inversionistas hondureños que tenían cultivos de camarón, tenían la agricultura y cosechaban el cultivo del melón. ¿Y qué es lo que significaba eso? Ellos exportaban a la República de Taiwán todos sus productos, lo cual era favorecido. ¿Pero qué significa? Honduras vino y le puso fin al tratado. ¿De qué manera? Violó su parte. Ellos tenían su cláusula de que era un tratado que no tenía fecha de vencimiento. Era cuando una de las partes le quisiera poner fin o violara lo que ellos habían pactado. Por ejemplo, la República de Taiwán, nosotros los hondureños compramos productos que aquí en Honduras se utilizan. Por ejemplo, la máquina de extracción de materia de subsuelo para la agricultura. Se compraban también herramientas médicas que se utilizaban de gran tecnología en los hospitales para radios X. Pero al romperse el tratado, lo cual Honduras le puso un fin, ya no se va a recibir ese beneficio. Entonces, ¿qué significa eso? Ese es un claro ejemplo de lo que pasó en marzo del 2023. Al romperse ese tratado, vino Honduras y estableció relaciones con la República Popular de China, reconociendo y que según iban a tener mejores beneficios que con los que tenían con la República de Taiwán. De esta manera se pueden extinguir los tratados. Muchas gracias, abogada, por el tema que nos impartió en este segundo periodo, por los conocimientos que hemos ido adquiriendo en la clase. Esto es todo de mi parte, de mi presentación. Edwin José Maradiaga Pérez. Gracias.